están? Amable ¿Qué tal, amables amigos, queridos televidentes de su programa Espacio Guanajuato Televisión? Está transmitiendo Mirador Cultural para todos ustedes a través del canal 26 en el sistema telecable en la ciudad de Guanajuato. Es un gusto saludarlos en esta tarde de hoy sábado en vivo, aquí desde nuestros estudios. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante sobre la historia de la música mexicana, pero antes quiero presentar a mi compañera Brenda Ornelas, nuestra conductora, que nos acompañará y por supuesto nos llevará a buen término, a buen puerto, para abordar estos interesantísimos temas que, de ser temas populares, nuestro invitado los ha abordado de forma académica y de una forma concreta y brillante. Brenda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias Hugo. Buenas tardes, amigos de Mirador Cultural. Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en este agradable sábado, nubladito, fresco. Disfrútenlo y disfruten con nosotros del programa del día de hoy. Como bien ha dicho mi compañero Hugo, el día de hoy tenemos a un invitado que trae una charla muy interesante para compartir con todos ustedes. Él es el doctor Luis Omar Montoya, al que le damos la bienvenida. Y bueno, pues está aquí para compartir un tema que a todos ustedes les va a agradar bastante. Bienvenido, doctor Luis Omar Montoya. Muchas gracias a tanto Hugo como a ti, Brenda, por este espacio, por la invitación. Y pues aquí estoy... pues desde luego, además del agradecimiento, con toda la disposición de compartir mi experiencia académica. Nuestro invitado es un académico muy joven, doctor en Historia, egresado de la licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato, también con maestría en Historia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, si no me equivoco, mi estimado doctor, y realizó su doctorado en Historia en el Centro de Investigación, que depende del CONACYT. Mi querido doctor, platícanos un poquito de tu doctorado y de tu tema, que precisamente es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Sí, el doctorado lo hice en Historia, en el CIESAS. La matriz está en Tlalpan, pero yo realicé los estudios de doctorado en el CIESAS Peninsular, que se encuentra en Mérida, Yucatán. Pertenezco a la primera generación del doctorado en Historia. Es un centro público CONACYT, quizás el más importante en antropología social que tiene el país, y está entre los mejores de América Latina, sin duda. Fue fundado por Ángel Paler y por Victoria Novello. Es un centro de investigación a la par del Instituto Mora, del Colegio de Michoacán, del Colegio de la Frontera Norte, del Colegio de México, del Colegio de la Frontera Sur. Por alguna razón, o algunas razones que hasta el momento no he logrado, digamos, descifrar, increíblemente en el medio académico, incluso de la propia Universidad de Guanajuato, cuando te preguntan en dónde hiciste el doctorado y le dices en el CIESAS, te dicen, ¿qué es eso? ¿No? Que me parece increíble, ¿no? Sí, así es. Pero sí, el CIESAS es una institución pues muy importante, sobre todo para la antropología en México. Y con un programa muy interesante, de calidad, un programa de calidad del CONACYT, del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, por supuesto, pues el ente de mayor relevancia que regula los posgrados y por los apoyos, por supuesto, las becas para los investigadores en nuestro país. Pero más allá del aspecto académico, queridos amigos, hoy vamos a tratar un tema muy importante que sigue causando impacto a nivel internacional, la influencia de la música norteña, tanto en nuestro país, la historia. Vamos a platicar un poquito de la historia de la música norteña en el Bajío. Ahí estamos viendo una imagen en la ciudad de Irapuato, el doctor con este trío de troqueros. Ahí tenemos otra fotografía. Vamos a platicar poco a poco cómo nació tu interés, Luis Omar, sobre la música popular mexicana y en específico sobre la música del norte de nuestro país. Pues nació por un asunto familiar. Yo los recuerdos que tengo desde pequeño es que los domingos, por ejemplo, en la casa había acordeones, bajos sextos. Recuerdo perfectamente que mi hermano y una prima hermana íbamos a picar a los instrumentos y siempre nos regañaban, dejen ahí, chamaco, ¿no? Porque los desafinan, eso nos decían. Los domingos ensayaba mi madre y mi tía Mela
con un tío conocido como el acordeón del Bajío, que fue esposo de mi tía Lucha, hermana de mamá. Y además de ello, por ejemplo, otro recuerdo que tengo es que mi padrino de bautismo, Miguel Pitayo, fundador del mariachi principal, pues yo recuerdo que él trabajaba un año en Alemania y luego otro en Francia, y solamente iba de vacaciones en diciembre. Entonces recuerdo, yo vivía en el centro en esa época, vivíamos ahí por Zaragoza, y cuando él regresaba de esos viajes, pues era muy emocionante para mí porque me traía regalos, ¿no? Es importante señalar esto porque en los 70s, los primeros mariachis, por lo menos del Bajío, que empezaron a salir a Europa, fueron de Irapuato, ¿no? El mariachi es el principal de Miguel Pitayo y el mariachi Los Jilgueros del Chato Hernández. Ellos principalmente se enfocaron al mercado holandés y alemán, ¿no? En Irapuato hay una escena, como tú sabes, una escena musical muy interesante, ¿no? Sí, que lamentablemente no se ha atendido como se debe. Exactamente, poco difundida desde el ámbito cultural oficial, digamos, pero ahora es importante mencionarlo. Luis Omar Montoya lo está abordando desde el aspecto académico y creemos que es importante documentarlo y compartirlo con los amantes de la historia y de la música popular mexicana. Originario, como ya lo escucharon, de Irapuato, él ha llevado estas investigaciones al exterior también, de forma internacional. Es uno de los organizadores, si no es el organizador, es el director, perdón, de este coloquio de música norteña que ya lleva su tercera edición, sí, mi estimado Luis Omar, y la primera la realizaste aquí en el estado. Como guanajuatense pudiste concretarlo, no, perdón, fue en Michoacán, perdón, vamos a aclararlo, discúlpenme, lo hiciste en Michoacán, pero ¿quién mejor que tú para platicarnos de este coloquio de música tradicional, de música norteña? Cuéntanos. Sí, bueno, solo para cerrar la idea anterior, o sea, concretamente yo decidí estudiar desde la academia, desde la perspectiva académica, música, por razones familiares, concretamente. Y el motivo por el que decidí fundar el Coloquio Internacional sobre Música Norteña Mexicana en el 2014 fue justamente porque me di cuenta que había en ese momento 5 o 6 investigadores, pero estaban todos desarticulados, cada quien por su lado. Entonces yo consideré que era necesario fundar un evento académico para aglutinar todos los esfuerzos y entonces hacer una sola voz y darle también, digamos, una justificación y un respaldo académico al tema. Hasta ese momento había sí publicaciones, pero de carácter muy regional y dicho con absoluto respeto, quizás con enfoques mucho menos profesionales, digamos, desde la investigación, mucho más desde las perspectivas del cronista, y no digo que el cronista no es importante, pero estamos en una época donde la historia ya está profesionalizada, ¿no? Entonces hay que echar mano de ello. Entonces invitamos investigadores de Estados Unidos, como a la doctora Marta Cheu, que vino de la Universidad de St. Lawrence de Nueva York, y justamente con ella realizamos la segunda edición, justamente en septiembre del 2015, cuando yo apenas iniciaba la estancia postdoctoral con ACID, que ya estoy por terminar aquí en la Universidad de Guanajuato. Fue una experiencia súper interesante, ¿no?, en términos académicos, y en febrero de este mismo año realizamos la tercera edición en Mérida, Yucatán, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, con el doctor Marco Aurelio Díaz Güemes, que fue mi compañero de generación en el doctorado, y que llevamos pues una muy buena relación y además un fluido intercambio académico. El propósito entonces de este coloquio fuiste tú el fundador, es propiamente de reunir entonces a todas estas personas interesadas, no solamente en la muestra de la música, sino también desde su enfoque más histórico. Sí, también un objetivo de este evento desde un principio fue generar publicaciones con, digamos, rigor académico, para poder hacer, en el mejor de los sentidos, cierto contrapeso a la historiografía estadounidense, porque el tema de la música norteña se viene trabajando en Estados Unidos desde los 80s. La primera publicación se hizo en Texas, el autor es un mexicoamericano de nombre Manuel Heriberto Peña. Entonces, en México, en la academia, digamos, mexicana, y en general, digamos, en términos sociales y hasta de medios de comunicación, pues ha habido un desprecio y un ninguneo hacia esa música y hacia otras, ¿no? Y en Estados Unidos son, digamos, fenómenos culturales que ellos incluso arropan
a través de instancias oficiales como el propio Congreso de Texas, ¿no? Dándole el valor que tiene. Entonces a mí me parecía importante generar un esfuerzo desde la academia para tratar de lograr quizás cierta legitimación del propio fenómeno cultural como es la música norteña. Entonces justamente en la primera edición del Coloquio Internacional sobre Música Norteña, que fue 2014 en Tacámbaro, Michoacán, presentamos el número 59 de la colección Testimonio Musical de México, que es una colección muy importante en términos musicológicos que edita el INA desde los 60s. Y es de 2 tomos, se puede incluso conseguir fácilmente en la red de librerías Educal. Es muy interesante esa colección porque se publican artículos de investigación sobre fenómeno en particular, y cada volumen, cada digamos, número contiene discografía, ejemplos musicales fundamentalmente que se rescatan a través del trabajo de campo, ¿no? Yo por así que allí en el INA es donde se han generado históricamente las propuestas y los trabajos musicológicamente hablando más importantes para el país. Entonces el hecho de haber logrado que esa colección y que el INA incluyera una publicación sobre música norteña, pues me parece que en sí ya cumple con uno de los objetivos que nosotros nos habíamos planteado. Y sabemos que realmente esta influencia de la música norteña no solamente la has encontrado, por ejemplo, ahorita que lo mencionas, en Estados Unidos, sino que ha sido también en otros países, hasta donde has tú llevado tu investigación y en donde el fenómeno es realmente importante. Sí, como yo les mencionaba brevemente, pues yo desde niño, por esta conexión familiar del padrino de bautismo, yo desde niño siempre supe que, por ejemplo, los mariachis iban a Europa a trabajar y a difundir la cultura mexicana. Entonces yo estaba consciente, digamos, de ello. Después, pues yo decidí, digamos, enfocar esa experiencia de vida a la música norteña mexicana en Latinoamérica, y gracias siempre al apoyo del CONACYT, debo decirlo, que evidentemente utiliza recursos públicos, pude hacer estancias de investigación, 3 en Colombia, estuve en Brasil, en Bolivia, en Chile estuve 9 meses, y gracias a esas estancias de investigación pude construir la que luego fue mi tesis doctoral, justamente un estudio de la música norteña, partiendo de Estados Unidos, México, Bolivia, Colombia, Bolivia y Brasil. Un estudio, digamos, analítico y en cierto sentido también comparativo sobre cuáles son las condiciones sociohistóricas en cada país, que explican, digamos, los procesos de asimilación y de consumo, e incluso identitarios, si hablamos de Chile, respecto a una misma música que es en este caso mexicana. Así no solamente es el mariachi, también es la música norteña. Y bueno, en esta investigación que realizaste me causa algo de inquietud pensar. ¿Lograste encontrar cómo fue que esta música se dio a conocer hasta todos estos lugares que has mencionado? ¿Cómo llegó hasta allá? El punto de arranque en todos los países fue el cine mexicano, eso es un hecho. Después los procesos de asimilación fueron distintos. Por ejemplo, en Colombia, pues no se puede explicar la presencia de las músicas mexicanas sin el fenómeno del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? El caso de Bolivia tiene que ver más bien con un problema étnico entre collas y cambas, que ellos le llaman internamente, que básicamente es entre los que se asumen como descendientes de europeos, que son los cambas, y los collas, que vienen siendo las personas que tienen, digamos, más vinculación con el mundo prehispánico mesoamericano, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, incluso yo me posiciono para explicar ese capítulo desde el colonialismo interno, para explicar cómo la música mexicana, en este caso norteña, es apropiada por una élite económica dentro de Bolivia que se asocia más con Europa, ¿no? Entonces ese capítulo, por ejemplo, en particular, permite derribar ese mito de que la música popular mexicana es de gente pobre y es como solamente de gente sin educación. O sea, lo interesante aquí es ver cómo un fenómeno popular que es mexicano y que tiene un sentido en México cobra incluso claramente proyecciones, usos de carácter político, ¿no? Histórico en otra realidad. Y el caso chileno, por ejemplo, que tiene que ver con la dictadura de Augusto Pinochet. Augusto Pinochet, durante su dictadura, en los primeros años
mandó a hacer un decreto para nombrar a la cueca como la música y la danza de Chile. Sin embargo, entrevistando músicos, incluso algunos que sirvieron para él, que fueron hijos de militares que trabajaron para Pinochet, resulta que siempre, o por lo menos la mayoría de las veces que él tenía que salir del país o regresar, siempre estaba un mariachi tocándole El Rey de José Alfredo Jiménez. Sí. De tal suerte que hoy día en ciertas colonias o ciertas zonas, por lo menos de Santiago de Chile, está prohibido cantar, interpretar El Rey de José Alfredo, porque es un himno de la dictadura. Claro, y lo identifican inmediatamente, ¿no? Con este contexto. Muy bien, pues vamos a realizar un corte, queridos amigos. Realizaremos al regreso un recorrido internacional que nuestro invitado, nuestro querido amigo, el doctor Luis Omar Montoya Arias, hizo en Sudamérica. Ya mencionó sus estancias y veremos parte de este resultado, una mínima parte. Lo ideal es que leamos sus libros y platiquemos con él en persona. Además, él siempre está disponible para echarse un café, unos tequilas, unos mezcales. Ya platicaremos al regreso de dónde lo pueden ubicar. Esto es Mirador Cultural en Espacio Guanajuato Televisión, canal 26. En Telecable aquí en Guanajuato Capital, a través también de la página en Facebook de esta interesantísima cadena de televisión, de este programa, de este canal de televisión, Canal 26, Espacio Guanajuato Televisión. Búsquenlo en Facebook, ahí también estamos realizando esta transmisión en este momento. Vamos a la pausa y continuamos en entrevista con el doctor Luis Omar Montoya Arias. Mirador, ahora llegó a labores en universidades de